Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas en el momento que estén viendo este material. Pues es un gusto volverlos a saludar, su servidor Juan Ramón Ayala, como parte también del equipo, no nada más administrativo, sino también de los ponentes. Tengo el gusto de poder platicar brevemente con ustedes en este material extra que hemos diseñado para este producto, que fue su seminario en línea de medicina preventiva en mamíferos de compañía no convencionales. Bien. Vamos a hablar un poquito, es que les digo nada más es un material extra, pero me gustaría mucho poderlo compartir con ustedes. Vamos a hablar un poco de salud pública en animales de compañía no convencionales, ¿ok? Le vamos a dar este contexto. Primero, aspectos básicos en salud pública, luego, qué estatus tenemos en animales de compañía no convencionales, la importancia de la información en la clínica, y ojo, aquí vamos a hablar no solamente de la información que vamos a generar al atender a estos animalitos, sino también la que vamos a poder en su momento producir y poder analizar de manera estadística y todavía más importante aún con base en estas dos partes, también qué es lo que podemos o el impacto que podría llegar a tener ya en cuestiones de inteligencia y vigilancia sanitaria, ¿ok? Una pequeña parte también de marco legal, vamos a hablar un poquito de los riesgos y cómo enfrentar este tipo de situaciones un poquito de salud pública y algunas conclusiones, ¿ok? Bien, conceptos básicos de salud pública. Primero, recordarán en sus materias, los que ya son egresados y los que estamos todavía en el proceso de pregrado, ¿qué es la epidemiología? Recordemos que la epidemiología es una ciencia que nos ayuda a estudiar algún fenómeno, alguna enfermedad en una población en un tiempo determinado y en una área determinada, ¿ok? Aquí lo que podríamos decir es, bueno, ¿qué enfermedades podemos o qué fenómenos podemos estar analizando en estas poblaciones animales y también el riesgo que puede llegar a tener con nuestra población humana o con otra población animal, ¿ok? ¿En qué tiempo? ¿En qué espacio? Y, por ejemplo, también aquí podríamos hasta hablar de cuáles son los espacios que están diseñados para ellos y si comparten alguno con alguna otra especie, parte importante, ¿ok? La salud pública como tal es una ciencia o el arte también de evitar enfermedades, alargar la vida y fomentar la salud. Aquí lo importante es con el organismo, perdón, con la organización de nuestra sociedad. ¿Por qué les comento esto? Me voy a adelantar un poquito, porque el parteaguas en salud pública en cuestiones de la atención en animales no convencionales, de compañía no convencionales, pues es que muchos de ellos traen alguna enfermedad que pudiera ser de riesgo zoonótico y en algún momento, pensemos ya de manera alarmista, ¿no? Pudiera traer alguna enfermedad que pudiera generar alguna epidemia, ¿vale? Esto obviamente va a afectar a nuestra salud y a la nuestra salud de nuestra población. Y aquí lo importante también es cómo trabajamos con nuestra sociedad, cómo trabajamos con nuestros clientes, con los tutores, ¿no? De estos animalitos para saber en su momento si es factible comprar, hacernos de un compañero de estos, o de plano mejor recomendar alguna otra especie por los riesgos que pudieran llegarse a generar, ¿vale? Nosotros para poder aterrizar qué es un problema de la salud pública, lo aterrizamos en tres grandes conceptos. Me voy a permitir un pequeño espacio para platicarlo con ustedes. ¿Por qué? Porque esto también nos puede servir en la clínica veterinaria. Su servidor, hace algunos años que hacíamos clínica, tanto en pequeñas como en caballos, que pudimos participar un poco. Este, este esta herramienta, intervención que nosotros podemos hacer, permite muchas veces hablar con los dueños, hablar con los tutores y explicarles de mejor forma. Entonces, pensémoslo también esta parte de cómo podemos monetizar este tipo de cuestiones en conceptos, cuestiones de teoría, ¿vale? Por ejemplo, trascendencia. La trascendencia, cuando hablamos de trascendencia, es cómo afecta el problema a mi población, ¿ok? Pues en este caso, por ejemplo, ¿cómo podría afectar a la calidad de vida de la familia, de esta pareja, este niño, ¿no? El tener un animalito de este estilo y que este animalito pudiera tener algún tipo de problema. ¿Cómo afecta su calidad de vida? ¿Ok? Eso podría ser. O ya muy referente a la enfermedad, ¿cómo afecta la enfermedad a la calidad de vida? Esto hay que tenerlo presente. Magnitud. ¿En qué cantidad está afectando a la población este problema o esta enfermedad? ¿Ok? Y vulnerabilidad. Vulnerabilidad visto bajo el marco teórico de la salud pública es, ¿existen las intervenciones para poder controlar el problema? Sí. ¿Por qué no se ocupan? No, porque no se han investigado. Me regreso un poco. Cuando hablamos de vulnerabilidad en marco teórico de salud pública, estamos pensando, estamos viendo si existen las intervenciones, si existe la ciencia, ¿no? Para poder controlar el problema. Sí, si existe, ¿por qué esa ciencia, esas intervenciones no se ocupan? Y si no, ¿por qué no se investigan?
aquí tenemos un problema latente. Desgraciadamente, pues muchos de estos animalitos no convencionales se tienen conocimiento, algunos no, y desafortunadamente por algunas cuestiones que voy a tocar más adelante en determinantes sociales de la salud, puede ser que por alguna película que venga en un futuro, ¿no? Se ve allí algún animalito que desgraciadamente no es factible tener en casa, pero porque es muy vistoso en colores, muy bonito en alguna vista, ¿no? Pueda empezar a tener cierto mercado. Obviamente cuando tenemos animalitos que son de fauna silvestre, exótica, ¿no? Y que empieza a haber un mercado, empieza a haber una cacería, empieza a haber este tipo de dinámicas para su captura y comercialización, y eso puede generar ciertos problemas. Entonces ellos en su hábitat tienen todas las facultades para poder sobrevivir, ¿no? Por la exposición, por su adaptación, por todo este tipo de detalles. Sin embargo, ya sacarlos de ahí, llevarlos a una casa puede generar ciertos problemas, ¿no? Y ahí tenemos un problema de vulnerabilidad. Sabemos que no es factible muchas veces sacar estas especies de su hábitat por esta situación. Entonces, fíjense, es un problema o uno de los grandes problemas que podemos estar atravesando. Determinantes sociales, si se fijaron, hace algunos segundos hablé de estas determinantes sociales. Una es la moda, ¿no? Esta moda, o estas, antes de seguir las determinantes sociales, son todas aquellas cuestiones o factores por los cuales los humanos vivimos, trabajamos, nos divertimos. Por ejemplo, escogemos un animal de compañía, ¿no? Esto mucho depende también a veces de cuestiones muy céntricas a este humano, a esta persona, por ejemplo, la edad, el sexo. Ejemplo ahí, no, por cuestiones de sexo, a veces se escogen algunos tipos de animales que en diferencia de otro sexo, ¿no? Hablando de damas y caballeros, en edades también es muy diferente a veces el tipo de animalito que queremos por la edad, ¿no? A un niño, más o menos de unos 6 a 10 años, a veces, no sé ustedes cómo fueron, su servidor fue muy animalero, ¿no? Está mal dicho, pero bueno, me encantaban todos los animales, menos las aves, y pues yo tuve una gran cantidad de animales, y la verdad es que muchas veces no sabía el riesgo, no muchas veces, a esa edad nadie sabe el riesgo, ¿no? O bueno, su servidor no la sabía, del hecho de tener este tipo de animalitos. Entonces, fíjense, son cuestiones que pueden impactar directamente en el factor de riesgo de esta situación, ¿no? Y cuestiones todavía mucho más generales, por ejemplo, educación. ¿Qué tanto estamos educados para poder tener estos animalitos, ¿no? ¿De verdad conocemos este animalito, de dónde viene, cómo vino, si puede algún tipo de mercado, ¿no? Todo este tipo de detalles hay que tenerlo bien visto. Entonces, todas estas determinantes sociales que inciden en este tipo de cuestiones o patrones de comportamiento de la población, hay que tenerlas analizadas. Todos ustedes, o muchos de ustedes ya están en la clínica o en sus consultorios particulares y se nos llega a veces, ¿no? El dueño que dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, ejemplo, ¿no? Un tigre de Bengala. ¿Y dónde lo puedo comprar? Muchas veces no nos preocupamos tanto por él, debería de comprarlo, ¿no? Sino resolvemos, ¿sabes? Por una cuestión económica, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy, muy en consideración también por cuestiones éticas y profesionales, ¿ok? Estatus de animales de compañía no convencionales. Bueno, un animal de compañía no convencional, ojo, no solamente hace alusión a la fauna silvestre, como algunos autores lo comentan, sino también dentro de esta categorización se puede denominar las especies domésticas. Hasta ahorita, conforme a algunos autores, algunas fuentes, pues no tenemos un dato concreto de mamíferos de compañía no convencional, sin embargo, sabemos que esta adquisición o esta tendencia va en aumento. Porque sí, la verdad es que, no sé ustedes, pero creo que todos estos animalitos son muy, muy bonitos a la vista, ¿no? Algunos son extremadamente tiernos, y ojo, eso también es un factor que impacta, ¿no? Entonces, hoy en día, pues no me van a dejar mentir cuánto mercado no hay de estos animalitos, que de hecho esta es una de las situaciones que nosotros generamos ahorita con este producto, de poder coadyuvarlos en su preparación y un poquito en su actividad profesional para que puedan atenderlo de la mejor forma a este tutor y a este animalito de compañía, ¿no? Importante la información, nos hemos dado cuenta, y ustedes no me van a dejar mentir, qué tanta información manejamos en nuestra clínica, ¿no? Y la otra, esta información sí se procesa, sí le damos algún tipo de manejo. Queremos cambiar, o como dirían por ahí los grandes doctos de la salud pública y la medicina veterinaria, queremos romper este paradigma. Centrémonos también en no nada más atender al paciente, sino también empezar a recopilar información. Con base en esa información nosotros podemos hacer actividades de inteligencia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Con base en lo que nosotros estamos viendo, observando y contabilizando, midiendo,
nos podríamos adelantar a los posibles riesgos que se vienen más adelante. Y si no me creo, pues ya tuvimos esta situación, COVID-19, viruela símica, ¿no? Que ahí hay un componente importante con un animalito de estos, ¿no? Y todo esto nosotros podríamos estar adelantando. Dicen por ahí los que saben que cada año, bueno, la nota directamente de los organismos internacionales, cada año aparecen 5 enfermedades nuevas para humanos, 3 de ellas son de riesgo zoonótico. Entonces, imagínense la cantidad de enfermedades. Y esto obviamente tiene cierta participación con esta moda a veces, ¿no? De adquisición de este tipo de animalitos. Entonces, toda esta información nosotros desde el consultorio, desde la clínica, en su momento más arriba todavía poderla manipular, nos puede dar información, bueno, no manipular, manejar, mejor dicho, manejar para poder atender a las situaciones que se pudieran llegar a presentar y adelantarnos, ¿no? Todos estos datos que deben de ser ordenados, que deben tener su significancia, cómo los vamos a estar obteniendo, ¿no? Y también todo el circuito de actores y componentes que estamos en esta parte. Afortunadamente, pues, todos ustedes están en la clínica o la mayoría están en clínica. Algunos de nosotros estamos en una parte clínica, en una parte de investigación y algunos de nosotros estamos en la parte de clínica, investigación y monitoreo de enfermedades. Toda esta información sería súper relevante e importante poderla empezar a procesar, ¿no? Desde el nivel operativo, que sería la clínica, el consultorio, el hospital veterinario, y luego cómo podemos ir subiendo en ciertos niveles para poder generar hasta su momento en los modelos estratégicos ya con la alta dirección, programas de atención en intervención a ese tipo de problemas. Y ojo, no nada más estoy hablando de las enfermedades, sino también en los fenómenos de la compra y la venta de este tipo de animalitos, porque pues desgraciadamente cuando se ve un negocio y se capturan, pues empiezan a diezmar las poblaciones, ¿no? ¿Hay información? Claro que sí. Sin embargo, creemos que todavía nos falta mucho en esta parte, en esta cultura de la generación de la información. Y algo importante, la información y el riesgo son inversamente proporcionales. A menor cantidad de información, obviamente el riesgo se va hacia arriba, ¿no? Y a mayor cantidad de información, no es que bajemos el riesgo totalmente, pero sí lo podemos tener hasta cierto nivel accesible o controlado, ¿no? Para podernos adelantar. Esta es una parte importante que me gustaría que se llevara. No nada más la parte de la herramienta clínica, médica, sino también ya tienen la información, ya tienen los casos, ahora ¿por qué no le dan un manejo estadístico? En su momento, ¿por qué no compartir? ¿No? Me encantaría que algunos de ustedes, todo este tipo de casos que llegan a clínica, pudieran hacer un estudio de caso, ¿no? Un artículo de eso. Van a decir, oye, Juan Ramón, o lo hacemos o trabajamos. Dense un tiempo. La verdad es que es bastante bonita esta parte de la investigación. ¿Y por qué no en su momento también que pudiera analizar toda esa información durante un año? Faltan trabajos de este tipo para nosotros poder adelantarnos a lo que hay. Y claro que estamos abiertos a todo este tipo de cuestiones de investigación, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir esta información? Ya que tenemos la información, va a ser más importante todavía cómo la vamos a hacer llegar a nuestra población, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a generar con algunos TICs? Vamos a hacer educación, vamos a hacer promoción para la salud. Esto ustedes también lo pueden monetizar en la clínica, en el consultorio, en el hospital veterinario, ¿no? Cómo también damos esta participación, esta intervención con nuestros clientes, con nuestros tutores, ¿no? Cómo podríamos en su momento dar algún tríptico, alguna charla, ¿no? Dar una buena orientación al que llega queriendo comprar una víbora. Bueno, aquí no vimos reptiles, viene más adelante, ya les estaremos platicando, ¿no? Pero sí el que quiera comprar una chinchilla, un conejo, algún tipo ahorita que andan muy de moda las nutrias, todo este tipo de animalitos, también cómo poder dar la asesoría adecuada, ¿no? Y ojo, toda esta información obviamente que también se pudiera llegar a compartir en algún momento para que pueda ser usada en nuestra población. Hoy en día a veces las personas tenemos 2, 3, 4 teléfonos, ¿no? Entonces decir que cada persona tiene un teléfono técnicamente sería un error. Ya ahorita por lo regular casi todos tienen uno o dos, a veces que hasta 3 o 4 dependiendo del trabajo. Y sería una buena herramienta también en su momento para poder compartir esta información. Le dedicamos mucho tiempo reactivo a redes sociales, a Face, a WhatsApp, a todo este tipo de situaciones, que por qué no también podérselo dedicar de manera científica y de manera en educación y promoción para la salud. ¿Okay? Y miren lo que les comentaba, todas estas redes sociales, no nada más para la difusión de la información positiva, sino también todo lo que se puede llegar a generar en información negativa. No me van a creer, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, una youtuber salió en su piscina, muy a gusto, nadando, y
presumiendo un cocodrilo de aproximadamente 1 metro de largo, ¿no? Y les digo, no van a creer porque esa nota sale un domingo, un martes, por ejemplo, y 3 días, 4 días después, existe la nota de un cocodrilo caminando más o menos como unos 80 centímetros por calles de Tepito. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Aunque no me lo crean, este tipo de información hay mucha, y algo que en redes sociales desafortunadamente genera este factor de riesgo para que sean comprados, sean comercializados y puedan llegar a la población. Entonces, todo esto nos permite a nosotros poder estar accionando, obtener resultados, poder trabajar con nuestra población, y en su momento me encantaría pensar que nos podríamos anticipar a todo este tipo de problemáticas, ¿no? No sé si recordarán, bueno, no sé más o menos cómo andemos en edades, pero ha habido películas que han puesto de moda algunas especies. No me creen, ahí está Hombres de Negro, está estas películas no me acuerdo bien el nombre, de niño que no debía nacer, creo, un Rottweiler, una Rottweiler mejor dicho. Hay unas un poquito más viejitas, de una banda de Dobermans que robaban bancos. Y después que salen esas películas, hay una mecánica de venta y distribución de este tipo de animalitos, pues, para que vean el impacto que podamos llegar a tener. En cuanto a su marco legal, obviamente todos tenemos que tener un marco legal para poder accionar, ¿no? En este caso, en animales, no nada más la Ley Federal de Sanidad Animal, sino, por ejemplo, hasta la NOM 064 con los lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios. También esto es importante, fíjense, desde lo general a lo particular, ¿no? Y también algunas otras anexas que podríamos estar revisando, como la Ley General de Vida Silvestre y todo lo que hay en normativa. Es importante también saber cuáles especies sí se pueden tener, cuáles no, y que pues desafortunadamente podemos llegar a tener en nuestra clínica, en nuestro consultorio, ¿no? Riesgos que enfrentamos, no nada más, ojo, la cuestión de la zoonosis, ¿no? Estas enfermedades que pues han tenido un realce en los últimos años, sino también, por ejemplo, cuántas clínicas tienen, y afortunadamente pues estamos trabajando en esas partes, ¿no? Que tienen una regulación y una capacitación para poder atender a este tipo de animalitos. Es una parte muy, muy importante, ¿no? La otra, y espero que también me crean, el tráfico ilegal, y si no me creen, pueden revisar la estadística, ¿eh? Hoy en cuestiones de venta y tráfico de materias o productos ilegales, desgraciadamente el contrabando de animales, si no me equivoco, todavía sigue ocupando el tercer lugar. Imagínense, ¿vale? Entonces el tráfico ilegal de estas especies está al tope, ¿no? Y cuántos mueren antes de poder llegar, una parte bastante, bastante curiosa. Y fíjense, aquí hay un detalle también en determinantes sociales. Hay algunas especies que desgraciadamente se trafican por alguna cuestión a veces hasta mágica o chamánica, como luego le llegan a decir, ¿no? El ejemplo serían los colibríes, que se capturan y desgraciadamente de 10 que se venden, aproximadamente entre 2 y 3 llegan vivos. Imagínense, el 70% se está perdiendo, ¿no? ¿Cómo debería de ser el bienestar animal en específico para estos animalitos con base en el conocimiento de esta intervención, de esta ciencia? Bienestar animal, ¿no? Para este tipo de animalitos no es lo mismo tener un perro que podemos tener en casa o en nuestro patio y sacarlo a correr, a tener un erizo, ¿no? A tener un conejo, este tipo de cuestiones. Y los efectos socioeconómicos y socioambientales. No nada más la cuestión de cómo se venden, la oferta, la demanda, sino también el estatus que pudiera llegar a generar. Es una parte bien importante que nosotros como médicos y médicas, que me encanta, perdón, saber que tenemos varias médicas también aquí en nuestro seminario, tenemos que incidir, ¿no? Cómo podemos orientar a nuestros tutores, a nuestros clientes para que puedan llevar a cabo este tipo de convivencia sana, ¿no? Y no sea a veces más un castigo para el animalito o para el tutor que una relación de amistad como debería de ser, ¿no? Conclusiones, ya para no hacer más largo este material, para que también no se sienta tan pesado. Dicen por ahí los que saben que toda sesión virtual debe durar por lo mucho entre 15 a 25 minutos. Creo que todavía voy en tiempo, ya casi me acerco al límite, ¿no? Conclusiones. Desafortunadamente, digo desafortunadamente, la normalización es una tendencia que se está presentando hoy en día de este tipo de especies. No digo que esté mal, lo que está mal es todo lo que hay alrededor de. Mientras sea legal y bien educado o concientizado el tutor que lo va a tener, creo que no hay ningún problema. Siempre y cuando esta especie sea factible de tener en casa, ¿no? Pero esa es una parte importante. ¿Cuáles requerimientos necesitamos de atención en el aumento de estas especies? No nada más de cuestiones, ojo, en la clínica veterinaria, sino también en cuestiones estatales, cuestiones de seguimiento, ¿no?
en el momento que nosotros tengamos más factores de riesgo para que puedan aparecer algunos problemas, obviamente tenemos que tener mayor capacidad de atender esos problemas. Y hoy en día, pues ni siquiera los países del primer mundo están capacitados para tener una enfermedad emergente. Pues imagínense, ahí tenemos un problema serio que pudiera estar avecinando después, ¿no? Cuantificación de especies, registro, manejo, ¿no? Todo esto para poder entender estas mecánicas, salud, enfermedad, factores de riesgo que pudieran estar generando ahí un desajuste en el ecosistema, no nada más de estas especies cuando los sacamos, sino también al ecosistema en los que los estamos introduciendo. Hay que tener esto en cuenta. Esta es una parte importante de la inteligencia y la vigilancia epidemiológica, ¿no? Muy importante el debate científico, ¿no? Cómo podemos aterrizar desde los diferentes puntos de vista de las ciencias, de las disciplinas, ¿no? Y cómo podemos llegar a un concilio. No, no estamos peleados, ¿eh? Bueno, eso creo yo. No estamos peleados nosotros, médicos veterinarios, con los biólogos, con los de filosofía, con los de derecho, al contrario, ¿no? Con los antropólogos, con los sociólogos, con los médicos médicos cirujanos. No, al contrario, podríamos trabajar bajo esta sí, dinámica de debates y llegar al concilio de cómo podemos atender a esta situación, porque esto tiene un complemento social muy fuerte, ¿no? Desafortunadamente, y creo que de toda esta forma podríamos estarlo atendiendo de mejor manera. Bien, pues agradezco su atención, su servidor, me encanta poder compartir este pequeño espacio con ustedes, vamos a estar abiertos a sus dudas o comentarios, les dejo mi correo electrónico y también pues agradecer a mi apoyo en la generación de este tipo de materiales a la doctora María Fernanda. Bueno, ya mero se gradúa, pero agradezco también su apoyo y pues agradezco a todos ustedes por brindarme este espacio y este tiempo. Les mando un gran abrazo, un saludo y seguimos en contacto. Hasta luego.